Muy bien, entonces sí, vamos a empezar. Buenas tardes de nueva cuenta a todos. Hoy estamos en la semana 16, quiere decir que estamos ya en lo último, prácticamente estamos cerrando el semestre. La unidad 4, que es de lo que vamos a continuar hablando esta semana, ya la habíamos iniciado antes, hace unas semanas, platicando sobre la auditoría, el proceso de auditoría. Habíamos visto generalidades, que nos dice la norma ISO 19011, que tiene que haber capacitación, que es un requisito dentro de un sistema de gestión, y que esa norma 19011 nos sirve para auditar un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso ya lo habíamos dejado prácticamente claro. Sin embargo, un seguimiento dentro de la unidad 4 nos habla de no conformidades de acción correctiva, que es algo que puede venir, digamos que como resultado de auditoría. Sin embargo, por ejemplo, las acciones correctivas no necesariamente son exclusivas o tienen que esperarse a que suceda algo en una auditoría, a que se encuentre un hallazgo para decir, que hubo una no conformidad y que voy a hacer una acción correctiva. Pero bueno, generalmente sí surgen de acá de las auditorías. Pues bueno, vamos a ver, es un tema muy interesante y a su vez es un tema corto, ¿no? El tema del día de hoy. Ojalá que tengan dudas y que no fuera nada más platicado por mí. Entonces vamos a ir viéndolo, como les decía, pues parte de la unidad 4. No es la última parte de esta unidad esperamos cerrarla la próxima semana, dado que esa semana sería la 17 y ya la última, que es la 18, es donde ya prácticamente entregan lo último de su manual, que es la evaluación de conocimientos de este parcial. Bueno, entonces ahí vamos a estarles revisando el siguiente avance. Me parece que a un equipo como entregaron muy tarde el primer avance, pues ahí quedó como pendiente, pero vamos a revisarles ese segundo avance en cuanto ya se haya entregado. Entonces esperemos hacerlo ya. Y la fecha es al día de hoy, que es probable, se lo revisamos hoy. Bueno, pues volviendo acá, el nombre de la unidad 4, que es mejoramiento, innovación y competitividad. La parte que vamos a ver es 4.3, que es no conformidad y acción correctiva, y que es parte, digamos, de la propia mejora de un sistema, pero sí es parte de todas las normas. Hay un punto de las normas, ahorita lo tenemos aquí pegado, está incluido, del capítulo 10, que el capítulo 10 en todas estas normas, acuérdense que se llama mejora. Entonces, una parte de ese capítulo incluye no conformidad y acción correctiva. Son requisitos que se tienen que cumplir en la norma. Ahora bien, para poder hablar de esto, de no conformidad y acción correctiva, es importante especificar lo que fue un hallazgo, o sea, aquello que pudimos haber encontrado en una auditoría. Y este hallazgo, o sea, para declarar un hallazgo, que esto se va a reportar, tengo que aclarar eso, esto tiene que haberse contrastado, que es lo que puse aquí ya en este listado, lo puse todavía en letritas negras para que contrastara con lo otro que estaba escrito, que un hallazgo, o sea, aquello que estoy encontrando, que parece que está diferente a como debería, entonces voy a contrastarlo, o sea, voy a revisar esta evaluación que yo estoy haciendo como auditor, que llevo una lista de verificación y que estoy palomeando, estoy poniendo anotaciones, pero tengo que hacer esas anotaciones con respecto al criterio de auditoría. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con criterio? O sea, si yo dije que iba a auditar la parte de planeación eh, con criterios de la norma, criterios de leyes, pero me refiero a que no voy a utilizar todos los puntos de los 10 capítulos de la norma, sino que, a ver, de acuerdo al objetivo general de esta auditoría, donde yo voy a esa área de planeación. El objetivo de esta auditoría puede haber sido el apoyar en el desempeño del sistema,
o el que se genere una mejora en el sistema de gestión. O sea, no se trata de que esté nada más verificando que se cumple la norma ISO 9001. Eso está por ende, es ya se tiene que entender eso. Entonces, el objetivo real debe de ser en función de un apoyo o una mejora al propio sistema o a la organización, que pues para el caso es lo mismo. Entonces, los criterios, en ese caso, por ejemplo, vuelvo otra vez, ¿no? Que ando auditando el área de planeación, cualquier empresa. Y en ese caso, con respecto al objetivo, pues puede ser que yo me esté enfocando para planeación en los puntos de la norma que tienen que ver con medición, con trazabilidad, con mejora continua. Y ahí está, esos 3 van a ser mis criterios principales, porque van a pegar al objetivo que tiene esa auditoría y al objetivo general del programa de auditorías. Entonces, con respecto a esos 3 puntos que yo marqué como criterios, es como voy a contrastar ese hallazgo. Ahora, no significa que si encontré un hallazgo que dentro de todos los criterios que estoy incluyendo en mi auditoría, que puede ser para otra área, ¿sí? Eh, también los tengo que tener conscientes, ¿no? Si ando auditando varias áreas y algo cruza con aquellos criterios que iba a auditar en aquellas áreas y en esta área de planeación, pues también tengo que contrastar esa evaluación, eso que encontré, ¿sí? Entonces, prácticamente los hallazgos me van a generar un resultado que me va a llevar a una conclusión. Estos hallazgos se dan o salen a partir de las fuentes de información, a través de la auditoría, que fue a partir de observar, a partir de la entrevista, lo que se le preguntó a quien se le estaba auditando, a partir de la revisión documental, o sea, las evidencias que, a ver, yo te pedí que me mostraras dónde están, entonces a mí me entregan y pues yo verifico, ¿no? Reviso y eh, contrasto. De nuevo, esa palabra, ¿no? Contrasto con respecto a los criterios de auditoría, ¿sí? Una vez contrastado, yo verifico si hay una desviación, que ojo, ojo, los hallazgos me pueden dar una desviación que puede generar hasta una parte positiva. O sea, no todo es no conformidad. Puedo ver que sea conformidad, es por eso el primer aquí cuadro que ven arriba en esa diapositiva que les incluí, les habla, los hallazgos de auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad. Incluso dentro de las conformidades puede ser algo tan positivo que sí, se puede estar desviando un poco de lo que se supone que estamos haciendo, pero está mucho mejor. Lo que pasa es que no lo hemos reportado o no lo pusimos en el planteamiento de lo que hacemos, o sea, dentro del procedimiento, en esos 10 puntos que decía el procedimiento de lo que nosotros hacemos. Resulta que en el octavo punto hacemos algo más que mejoró. Entonces, hay algo que se puede reportar como buenas prácticas. Y qué mejor, se debe reportar así para que se note en el reporte de auditoría que en esa área están generando una buena práctica, pero además puede ser que sí requieran una acción correctiva, sencillita, fácil, que sea incluir esa parte dentro del punto 8. ¿Se acuerdan que les acabo de decir? 10 puntos que hacemos para realizar un procedimiento y en el punto 8 hacíamos algo más que era mejor. Entonces, no necesariamente es una no conformidad, porque la no conformidad va a ir a pegar con, ya sea, que va a afectar la calidad, el medio ambiente o la seguridad de salud. O sea, algo que va a estar directamente sí afectando. Y de ahí, ¿qué tanto va a estar afectando con respecto a los criterios, como dije, ¿no? ¿Qué tanto va a estar afectando? Es como hasta se puede poner niveles de no conformidades. Ahora, regreso a ver acá, ¿no? Antes de reportar los hallazgos, efectúa la auditoría, yo estoy encontrando cosas, hago anotaciones, contrasto y ¿qué hago? Antes de escribirlos en el reporte final de auditoría, se platican con el auditado. O sea, yo estoy auditando a un departamento, un área, hay 3 personas, a lo mejor nada más de esas 3 personas que hay en esa área se había pactado
en el plan de auditoría que se iba a auditar a 2. Con esos 2 que estoy auditando a ellos, tengo que indicarles, ¿sabes qué? Yo encontré esto, estos son los hallazgos. ¿Por qué? Porque tiene que estar en común acuerdo antes de seguir para evitar conflictos durante el proceso que pudiera generarme conflictos al final de la auditoría, porque yo pudiera decirle, ah, sí, ok, ya terminé muy bien, me voy. Y pueden pensar que todo estaba bien. Y cuando yo hago la reunión de cierre y les digo lo que encontré y resulta que tengo tantos hallazgos y no conformidades, y van a quedarse sorprendidos y van a decir, oye, no, pero es que en lo que nosotros platicando, tú a mí no me reportaste eso. Se puede generar conflictos. Y la idea de un sistema de gestión, incluyendo el proceso de auditoría, es que no debería existir conflictos, sino cada vez menos problemas, ¿sí? Entonces, la situación de si encontramos hallazgos, debemos de platicarlos con el auditado para poder generar la conclusión de la auditoría. Entonces, sí, los hallazgos son el punto de partida para iniciar acciones correctivas, porque nos van a decir, oye, a ver, aquí encontré esta desviación. Puede ya quedar en conclusión, ya quedar declarado como no conformidad. Entonces, les digo, puede quedar como conformidad, no conformidad o bien buenas prácticas. O también podemos ver algo, un hallazgo que quede como algo así como una observación no afecta, pero pensando en el expertise de los mismos auditores y todo, puede decir, esto es una oportunidad de mejora. Entonces se puede declarar además como oportunidad de mejora. Entonces básicamente son 4. Apréndanse eso bien, que yo puedo tener dentro de los hallazgos conformidades, no conformidades, que es donde me va a llevar a acciones correctivas directamente. Conformidades es que todo está bien, no conformidad que hay desviaciones y que sí estará afectando el resultado real que generalmente pues estoy hablando, ya les dije, calidad, seguridad, medio ambiente, etcétera, porque depende si mi sistema es un poco más grande. Puedo encontrar buenas prácticas, ¿sí? Que también las reporto, es bien importante reportarlas y puedo encontrar oportunidades de mejora, esos 4. ¿Sí? Que no se les olvide, no, lo tengo escrito aquí. Ustedes para eso ponen sus notas, ¿sí? Y entonces, si los hallazgos me generan las no conformidades y las no conformidades me van a llevar a las acciones correctivas, entonces las no conformidades deben ser resumidas para indicar bien el lugar, las funciones del proceso, los requisitos, bien específico debe decirme dónde está la no conformidad y luego, muchachos, o sea, tiene que declararse muy bien con respecto al criterio. Ah, porque afecta esta parte de la norma, es en tal lugar, en tal parte del proceso, en tal parte del procedimiento. A eso nos referimos con la localización. Las funciones del proceso, aquello que se puede estar viendo afectado y los requisitos que fueron auditados, ¿sí? Las no conformidades y las evidencias de auditoría es lo que va a soportar bien, que quede bien registrado, que quede bien las evidencias. Si no damos eso, puntos y señas y todo, resulta que nos pueden refutar ese hallazgo que nosotros dijimos que era no conformidad, porque podemos decir, ah, es que se encontró que no se sigue el procedimiento. A ver, ¿dónde se encontró? ¿Qué procedimiento? ¿Cuándo? ¿A quién entrevistaste? Todo detallado. O sea, ¿dónde se encontró? Ah, no se encontró en el área de planeación, seguimiento al procedimiento H341 de seguimiento a facturación, mm, porque no se mostraron los registros H349 y H3540 que deben incluir la evidencia del proceso al entrevistar a el jefe del área de planeación. ¿Ok? Bien específico, diciendo muy bien
todo detallado, porque se debe dar soporte, de tal forma que cuando uno quiera dar la acción correctiva, o sea, ahora, cuando la organización tome acción sobre ese hallazgo, que fue una no conformidad, tenga bases para ir a revisar esa no conformidad. Si nosotros solamente decimos lo primero que había sugerido hace un momento, el que, es que no se encontró seguimiento al procedimiento. Me van a decir, aquí usted me quita esto porque no está reportando qué procedimiento. Tengo 50 procedimientos. Entonces, el que está haciendo mal aquí es el auditor, ¿no? Entonces, por eso es que vamos de regreso, por eso es que es muy importante expertise, capacitación, es dentro de ese proceso de auditoría. De ambos lados, no solamente el auditor, sino también los que reciben auditoría. Tienen que estar muy conscientes de qué se trata ese proceso. Ahora, volviendo aquí, sobre las no conformidades, que estamos de acuerdo que es una desviación a lo que debería de hacerse, entonces se pueden clasificar. ¿De qué forma se pueden clasificar las no conformidades? Dependiendo de qué tan grande sea la afectación, es que pueden llamarse menor y mayor. Hay una variedad de incidencias que puede dividirse en muchas incidencias y por lo tanto se pudiera decir que es mayor. ¿A qué me refiero con esas incidencias? O sea, que afecte en varios puntos o si afecta directo. Por ejemplo, si es algo directo del producto con respecto al cliente, que vamos a decir que es algo del empaque. Resulta que el empaque está llegando roto. Ay, no se ve aquí. Está llegando algo roto. Así está saliendo de producción. Y los de verificación lo están dejando pasar. Los de empaque lo dejaron pasar. Y resulta que así está en el punto de venta con algo que no debería tener. Entonces, ¿me va a afectar directamente a lo que me pide el cliente? Sí. El cliente va a ver esto y no me lo va a comprar. Y se me acabó el negocio. Fíjense que eso no debe de pasar. Entonces, por eso se verifica todo a través de todo el proceso. Entonces, fíjense, esa fue una no conformidad mayor, que vieron cuántas áreas lo dejaron pasar. Entonces, afectó en varias áreas, pero sobre todo afectó directamente al cliente. Entonces, el poner atención a una no conformidad me va a llevar a hacer acciones correctivas y me va a llevar a estudiar causas raíces, de raíz, de profundo, a saber qué está pasando y por qué está pasando realmente, porque yo le tengo que dar una corrección y lo que quiero de pase objetivamente, quiero que no se vuelva a repetir. Y también que no me pase en otros lugares de la organización, porque eso sería un problema muy grave. Sería, oye, tuviste la no conformidad y se supone que le diste una acción correctiva, pero nada más focalizaste la acción correctiva en un pedacito. Pero si hubieras analizado coherentemente o te hubieras dado cuenta que afectaba a otras áreas y hubieras tomado acción correctiva en las otras áreas, ¿sí? Entonces, a eso vamos. A ver, tomando en cuenta ISO 9001-2015, que ya dijimos en todas las normas, bueno, en estas tres que basamos básicamente, viene el punto 10.2, que se llama no conformidad y acción correctiva. Nada más pegamos aquí la parte de ISO 9001, que ya saben ustedes que son muy similares. Ok. Aquí dice directamente que cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe, nos da dos incisos. Inciso A, reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable. Ya te dice que debes tomar acciones para controlarla y corregirla y se debe hacer frente a las consecuencias. Y nos pone el inciso B, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, lo que les ejemplificaba hace un momento, pues. Y nos da algunos puntos.
la revisión y el análisis de la no conformidad, la determinación de las causas de la no conformidad, la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente pueden ocurrir. Luego nos da inciso C, D y F. En el C, implementar cualquier acción necesaria. Si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades. Y F, si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. Incluimos en estas diapositivas algunos de estos incisos de cómo darles respuesta. Digo, es una manera general porque ustedes comprenderán mucho mejor eso cuando estén en la práctica, o sea, cuando sí estén ya trabajando en una organización, tomando en cuenta las no conformidades y acciones correctivas, ¿sí? Y luego pone el 10.22, o sea, así termina, ¿no? El 10.2 tiene 2 puntos, el 10.21 y 10.22. El 10.22 habla de que debe conservarse la información documentada como evidencia. Acuérdense que eso viene en cada uno de los puntos. Debe conservar información documentada, ¿verdad? Nos da 2 incisos: A, la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. O sea, lo que hayas hecho para corregir, hay que tener información documentada, hay que tener evidencia. Y B, los resultados de cualquier acción correctiva, se debe evidenciar. Tenemos que tener evidencia porque si ya mejoraste, ya corregiste, ¿para qué quiero la evidencia? Para que no se vuelva a repetir. Tienes de base eso, es un historial importante. Entonces, fíjense, si hablamos de la auditoría, la siguiente auditoría inicia tomando en cuenta esas acciones correctivas que ya se dieron para ver cómo se corrigió y va y verifica que continúa todo bien. Entonces, primero se verifica aquello que ya habías encontrado antes para revisar que aunque tú ya checaste y diste el visto bueno la última vez sobre las acciones correctivas que tomaron buena acción, la siguiente vez que vas y los auditas, tienes que volver a verificar. De ahí partes, pues, entonces, ¿de dónde verificas? De esos resultados, entonces tenías que documentarlo, ¿sí? Si no estuviera documentado, pues nos pueden decir millones de mentiras y da lo mismo, porque no hay evidencia. Sin evidencia no podemos, ¿no? Continuar. Entonces, bueno, la situación es la siguiente. Es posible que existan muchas incidencias que provengan de una misma no conformidad, algo que les platicaba ahorita, ¿verdad? Donde les decía que un problemita en un empaque que lo dejan pasar varias áreas. ¿Y por qué lo dejan pasar varias áreas? Porque hay un error en varias áreas, ¿sí? Entonces, nos genera distintas situaciones para cómo tomar acción, o sea, cómo realizar la acción correctiva. ¿Por qué? Porque esto pudiera llevarme a hacer una sola acción correctiva o bien a tomar varias acciones correctivas sobre esa no conformidad, ¿sí? Entonces, eso hay que estar conscientes, o sea, no porque yo tengo una no conformidad significa que solamente voy a hacer una acción correctiva. ¿De qué depende? De la naturaleza propia de esa no conformidad, de dónde se encuentra, cómo se encontró, qué es la falla, pues, cuál es el problema. Y para esto hacemos un análisis más profundo, ahorita vamos a hablar de ello. Entonces aquí es aclarando, una incidencia sí puede ser igual a una no conformidad y lo mismo puede ser igual a una acción correctiva. Sin embargo, como bien lo dice aquí, es algo poco realista y pobre. Ya se los explica ahorita, o sea, no necesariamente necesito una sola acción correctiva, ¿sí? La matriz de problemas, si pusiéramos eso, generáramos una matriz y establecemos cuáles son los problemas que tenemos, sus causas raíces, generalmente pues las soluciones no van a ser una a uno, ¿sí? Lo mismo ocurre con todos los hallazgos y las no conformidades detectadas. Hay que tomar en cuenta pues que no es único. Entonces, ya que es más abierto, esto de 1 a 1 puede ser 1 a n, n es cantidad diferente, que puede ser 2, 3, 5, 10, 1000, no creo, ¿verdad? Porque estaríamos re mal, ¿cómo vamos a replantear todo lo que estamos haciendo? Pero sí pudiéramos hablar 2, 3, 5, 10 opciones distintas o inclusive n a n, ¿no? Como nos lo explica aquí, ¿sí? Tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, ¿sí? La empresa Todo Ruedas distribuye neumáticos, a eso se dedican, a distribuir neumáticos, o sea, llantas.
tiene muchos tipos de incidencias en facturación y gestión de stock. A recordarles lo que es la gestión del stock, tiene que ver con lo que tienes en inventario, cuánto tienes en inventario, ese es el stock, ¿sí? Tras analizar las causas de las incidencias de facturación, tienen como causa raíz la escasa formación en el software de facturación. O sea, resulta que usan un software de facturación, pero la gente no sabe usar el software, por lo tanto, tienen problemas en la facturación al facturar y a eso, de eso los lleva a que tengan problemas con la cantidad o cómo administran ese inventario de stock que tienen de los neumáticos, ¿sí? Por su lado, la empresa sufre incidencias en stock. Tras analizar las causas, se dan cuenta que la formación en el sistema de gestión de stock es muy escasa. ¿Se fijaron? O sea, a ver, falta formación en cómo gestionas el stock y cómo facturas. Entonces, podemos decir que son de un tipo, esas no conformidades son de un tipo similar, porque resulta que lo que falta es formación. Entonces, deciden eliminar estas incidencias con un curso de formación para varios departamentos. Esa resulta ser la acción correctiva sobre uso de software y sobre facturación, ¿sí? De gestión y facturación, que era de los dos, ¿no? Software. Entonces, esto nos ayuda a pensar, a entender que puedo tener una no conformidad que puede ir en base a formación, que si nos vamos al criterio de la norma, nos vamos y revisamos, debimos de habernos checado que era dentro de eso de la formación, tenemos los puntos, por ejemplo, el 7.2, que es de competencia en la norma, eso es lo que estoy haciendo con el librito aquí, y la norma nos dice en competencia, la organización debe determinar la competencia necesaria a las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema de gestión. B, asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación y experiencia apropiadas. C, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia y las acciones tomadas. ¿Sí? Y D, conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Ahí, ese punto de la norma me decía, ese era un criterio con el cual podíamos haber contrastado. Y este punto me decía que debían tener esas competencias y si no se demuestra que lo tienen, o sea, el inciso D decía que debía haber información documentada que demuestre esto, entonces se tiene que dar la formación necesaria, lo decía el inciso B, ¿sí? Asegurarse. Y cuando sea aplicable, el inciso C dice tomar acciones para que se tenga esa competencia necesaria. Entonces, con respecto a esto, se toma esa decisión y se toma la acción de capacitar y se guarda la información, o sea, se registra, tomas evidencia de que la gente está capacitada, que ya saben usar ambos softwares y ya se supone que deberías de eliminar esos problemas. Digo se supone, porque al hacer la práctica ya no debe volverte a pasar. Ahora, si te vuelve a pasar, como les platicaba ahorita, una vez que tú vuelves a auditar y está pasando de nuevo, pues vas a tener que escarbar un poquito más porque resulta que tú ya capacitaste y ahí tienes la evidencia de que capacitaste. Entonces el problema puede haber estado en algo más que no alcanzaste a ver y no se tomó acción completa, ¿sí? Bueno, pudiera suceder, ¿no? Aquí la idea realmente, en general, con esto terminarían el problema, ¿no? Tomando esa acción. Entonces ya estamos hablando de acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva? Decisiones, medidas, actividades y soluciones. Lo puse ahí en colores diferentes. ¿Orientadas a qué? A la eliminación de causas potenciales y reales de un problema. Eso es básicamente tomar acciones correctivas. Lo puse con AC porque realmente en los sistemas de gestión uno termina abreviando. Igual las no conformidades uno le pone NC. Buenas prácticas BP. Oportunidad de mejora OM.
Acción preventiva, que también existen, y aunque no vienen ya, antes venían en la norma ISO 9001, existe la norma ISO 9000, que es la que nos da términos. Esa no se certifica uno, pero nos da más bases. Y hay un punto dentro de esa norma de la ISO 9000 donde sí se habla, se recuerda las acciones preventivas, que es para evitar algo antes de que ocurra. Aquí la acción correctiva es porque ya está ocurriendo. ¿Por qué se eliminó de ISO 9001-2015 el término acción preventiva? Porque ISO 9001-2015 tiene un enfoque hacia análisis de riesgos, te hace un enfoque hacia evitar los riesgos. Y si tú evitas los riesgos, ya no deberías de tener acción preventiva porque ya por ende se está dando. Tú estás controlando antes de que te suceda. Pero aún así, no todo es perfecto y te ocurren desviaciones. Y es donde se encuentran los hallazgos, ¿sí? Y esas desviaciones a el sistema, pues pueden convertirse, ahorita decíamos que hay 4, pero unas de ellas pudieran convertirse en no conformidades y entonces tendríamos que tomar acciones correctivas, ¿sí? Insisto que son decisiones, medidas, actividades y soluciones para eliminar las causas potenciales y reales del problema, ¿sí? ¿Está quedando claro? Ok. Sí, Gracias, Julissa, muy bien. Entonces, hay algo que hay que aclarar también. Una acción correctiva, yo creo que sí lo entendieron, ¿no? El concepto, que son diferentes. Una ya pasó y la otra, la preventiva, es para que no suceda. Entonces, es entenderlo muy bien. Son cosas muy distintas. Por eso les incluí un símbolo de diferentes. Acción correctiva no es lo mismo que acción preventiva y no se debe de entender de la misma forma. Decimos porque son cosas completamente distintas, ¿sí? La acción preventiva es antes de y la acción correctiva es para corregir. O sea, algo ya está fallando, ya pasó. Dentro de, si lo enfocamos únicamente a la calidad, pues dentro del proceso de calidad y que necesita una intervención urgente. Eso es otra situación que hay que entender, la temporalidad, la situación del tiempo. Una no conformidad la debes de atender porque se comprende que si es una falla, es un error de tu sistema, es un error en el área, no sé, a lo mejor tú, híjole, sería gravísimo, por ejemplo, que encuentras un hallazgo que se convierte en una no conformidad en el área de diseño, porque si hay un error en el diseño, quiere decir que todo lo que está corriendo hacia adelante, pues está saliendo mal. Entonces, por eso es inmediato. Ah, no, pero que es en el área de, pues es no un área en específico, sino dentro de la administración del sistema de gestión, hay una parte donde se atienden las quejas. Entonces, yo consideré que la queja no era urgente, entonces la voy a tomar en cuenta ahí, la voy a tener aquí pendiente, en mis pendientes. No es así, ¿no? O sea, en realidad son acciones que ya hay que buscar y hay que buscar soluciones eficaces, o sea, que funcionen. Y realmente el objetivo de tomar en cuenta una acción correctiva es que no se repita, que no vuelva a pasar, que no siga sucediendo. Ahora, si vamos a tomar una acción correctiva, hay que tener claro lo siguiente, cuestiones como apertura, análisis, planificación y verificación. ¿A qué se refiere cada uno? La apertura, básicamente teniendo en cuenta qué es lo que está necesitando una solución. O sea, vamos a abrir pues esa acción correctiva y ver, a ver, qué realmente requiere solución. Hay que ver la naturaleza de incidencia, si son efectos eventuales, informes, qué tanta información hay alrededor, hay que juntarla, ¿sí? De acuerdo a eso, podemos pasar a la siguiente, si lo pudiéramos llamar como fases, ¿no? Dentro de esta planeación, analizar, que se analiza y se tiene que identificar la causa raíz. ¿Dónde está realmente ese punto que provocó la desviación en estos otros puntos?
hay que encontrarla. Para eso hay herramientas, ahorita les van a sonar, ¿no? Y sobre todo porque son herramientas de la ingeniería industrial. Planificación, inmediatamente después de que ya sé qué es, ya analicé, bueno, sí, ahora tengo que ver cómo voy a ejecutar esa corrección, ¿no? Para que me pueda eliminar ese fallo detectado, ¿sí? Puede hacerse como aquí se sugiere, se puede usar un cronograma, a ver, necesito hacer estas 4 cosas. Bueno, pues, pero cada una va en su propia temporalidad. Bueno, realizo esta el primer día, la segunda entre 3, 4 y 5 días, la tercera al día 6 y la cuarta al final del día 6, por ejemplo, ¿no? Dependerá de qué tantas acciones estoy realizando, ¿no? Y pues se verifica, hay que ver si los resultados realmente corrigieron. Aquí vuelve a entrar el trabajo del auditor. Tiene que revisarse por el área que tomó acción, pero también se toma en cuenta a los auditores para que vengan y verifiquen que el hallazgo, la situación que se ha encontrado, parece que ya no se repite, ¿sí? Entonces parece que andamos bien, ¿sí? Brisa, le quedó abierto el micro. Hola. Me quedó abierto su micro y por ahí escuchábamos el no pasa nada, ¿no? No hubo sonidos extremos. Bueno, en general, la acción correctiva tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, o sea, es de todo y que se busca la mejora continua de las organizaciones. Estos conceptos marcan la ruta donde se van identificando esas fallas y no es normalmente o únicamente de la organización, porque se puede ir hacia las partes interesadas. Recuerden ustedes que las partes interesadas pueden incluir proveedores, por ejemplo, y es una parte externa, pero aún así topa al sistema de gestión, o sea, le pega. Entonces, eso nos puede suceder. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo tomaríamos una acción correctiva cuando se sale, digamos, de nuestra área, pero sí es parte del sistema? Pues vean un ejemplo, es hipotético también, ¿no? Hamburguesas Eroski Basic. En el 2013, en febrero, esta cadena de supermercados recibió una alerta de uno de sus proveedores sobre el posible mal estado de la carne con la que se fabricaban las hamburguesas. Al parecer, el producto tenía ADN de caballo y era un serio riesgo para la salud de los consumidores. Al parecer, ¿no? Existía el riesgo de que les hubieran entregado ese tipo de carne. Y la acción correctiva que tomaron en cuenta fue, primero, retiraron el producto, pues para que no se fuera a afectar la salud de los consumidores. Y luego ya lo analizaron. Y en segundo lugar, pues eso, verificaron el estado del mismo en un laboratorio independiente. O sea, pidieron ayuda externa, pues para verificar y lo más pronto posible. Esa fue la acción de ellos. En ese caso, tras ver las pruebas, demostraron que la carne no tenía problemas y decidieron regresar el producto hacia los supermercados. ¿Sí? Es otra situación que pudiera pasar. ¿Sí? Recuerden, aquí estaríamos tomando en cuenta la norma de inocuidad. Y por supuesto que aquí, por eso es que sí es importante tomar en cuenta el apoyo, por ejemplo, de laboratorios, porque recuerden que esto va y pega a la salud del consumidor. ¿Sí? Entonces, pues es tomar en cuenta no solamente la norma de calidad, sino también la de inocuidad, o sea, para alimentos. Maestra, y Para cuando sí evaluar, hay un problema, ok, ay, dígame, perdón, dígame, cuando adelante. sí hay un problema en algún, pues, alimento o en agua, en algo, ¿no? Que ya se afectó un número de población, ¿qué puedes hacer? Mm, hay que estudiarlo bien, pero sí, se tiene que tomar acción correctiva inmediata. Entonces, si ya viene fuerte, ¿no? Si ya viene del consumidor las quejas, híjola, vas a tener varias situaciones, porque puedas tener la queja del consumidor, puedes tener la queja de la Secretaría de Salud, que te va a estar revisando, puedes tener hasta la Procuraduría del Consumidor, o sea, puede venir de varias, ¿no? Entonces,
Si ya topó con las secretarías y procuradurías, seguramente te va a tocar multas. Y ni modo, es parte de la acción que hay que tomar. Pero otra, si tú te das cuenta en el momento en que afectaste a ciertos, ¿no? Ciertas personas, entonces, vaya, puedes dialogar, buscar dentro de, ojalá que tuviera seguros que puedan cubrir los daños, que es como la atención médica y demás. Es muy probable que te demanden. Si puedes detener las demandas, lo vas a hacer. Pero insisto, no, o sea, es muy probable que te demanden porque si afectaste la saludista y puedes comprobarlo fácil. Por ejemplo, como tú decías, si hay agua que se vendió y que no pasó por el procesamiento correcto, resulta que, no sé, pues porque según tú estaban bien todos los procesos, pero resulta que el personal que estaba envasando le dio flojera envasar del agua que provenía bien de los filtros y envasó agua de la llave. Y eso vendió agua de la llave sin haber sido limpiada, sin haber sido potabilizada, sin haber sido pasada por la eliminación de bacterias y virus. Entonces, resulta que la gente se te enfermó por una complicación con virus y bacterias y se enfermaron del estómago, su sistema digestivo se vio afectado. Cuando analizas, porque fueron varios en la misma población, es fácil identificar que fue una situación de que comieron. La investigación continúa, qué fue lo que comieron todos en sí. Lo que tienen similar, pues era el agua que la compraron en tal lugar. Continúa la investigación. Se verifica del lote ese, el agua, pues efectivamente estaba contaminada. Entonces, híjole, Y llegar a ese punto es que te pueden hasta cerrar, porque te puse el ejemplo de que intervendría hasta procuradurías, ¿no? Ahora, tu sistema de gestión de calidad debe evitar que eso suceda. Si tú tienes un sistema de gestión de calidad, incluyendo un sistema de gestión de inocuidad, no te debe pasar esa situación, Arlet, no debe pasar. No va a salir, no va a salir un lote de agua, y hablando de un lote, pudiera decir 1000 botellas de agua, ¿no? No va a salir ese lote de agua sin habernos asegurado de que cumple con las normas mínimas de seguridad y salud. Entonces, no nos va a pasar. Ahí lo que nos podría pasar es que algún problema con el empaque o con el plástico de la botella, pero no el producto real que era el agua limpia, el agua completamente cuando es purificada. externa, por ejemplo, maestra, por ¿Mande? ejemplo, cuando es externa, muchas empresas que trabajan con metales pesados, por ejemplo, que contaminan el ambiente o el agua. Ahí también es demanda y todo eso, aunque no estaba en mi proceso, pues, pero se contaminó el exterior, pues. Mm, ¿Qué ejemplo estás pensando? Pues estaba pensando en una película, pero, Tráelo aquí y lo analizamos. pero no sé si vio la de Una mujer audaz, donde se contaminaba el agua y así, y los de la población pues no hacían nada porque no era así como propio Es la del película dueño. de Julia Roberts. Ajá. Muy buena película para análisis ambiental. Bueno, se supone que es un caso real, ¿no? Ahí vamos a la misma situación. Ellos no tenían un seguimiento. Si hubieran tenido un sistema de gestión de calidad y ambiental, ese problema no les hubiera ocurrido. Sin embargo, como a la época que sucedió, apenas iniciaban las leyes ambientales, entonces, pues los propios sistemas de gestión ambiental no existían. O sea, les valía cacahuate, gorro, si se hacía bien las cosas o no. Entonces, ellos en su procesamiento terminaron contaminando la fuente de agua, o sea, el agua
que estaba que iba y daba a los pozos donde tomaban el agua para una población. Y esa población terminó enfermándose, había casos incluso de cáncer, creo, y deformaciones, ¿no? Entonces, em, ahí, qué se tendría que hacer? Si tomáramos el ejemplo y si eso sucediera cuando sí tienes un sistema de gestión, entonces, híjole, para hacer el análisis causa-raíz tenemos que encontrar, bueno, ahí vemos, te surge el problema que están niños y personas de todas las edades, ¿no? Personas de todas las edades están enfermas. Entonces tienes que analizar causa raíz, tú dices por qué están enfermos, puedes hacer algo tan sencillo como los 5 porqués primero, de entrada. Entonces dices por qué están enfermos, y ya ves, no, pues tienen un problema interno. ¿Por qué está ese problema interno? Se produjo por envenenamiento, ya llevo la segunda respuesta. Se produjo un envenenamiento, ok, ¿por qué se produjo el envenenamiento? A través de metales pesados. ¿Dónde adquirieron los metales pesados? Bueno, venían en el agua que consumieron. ¿El agua que consumieron de dónde venía? Pues que proviene y ya te das cuenta que sí venía de la contaminación de determinada empresa. Pues ok, ya tu análisis de investigación te lleva a que la causa raíz, pues, es el agua, pero no era realmente el agua, perdón. La causa raíz real es la fuente de esos contaminantes, o sea, de esos vertidos que iban al agua de la población. Entonces, ¿qué acción te lleva en ese caso legal? Es evitar esos vertidos. Y tienes otra, que tienes que resarcir el problema, o sea, tienes que limpiar esa agua. El método que sea posible. Se utilizaría para metales pesados, puede ser remediación a través de bacterias que se las puedan comer y tiene que ser controlado. El problema es cuando, como es agua que es subterránea, entonces lo que tendrías que hacer es proveer, como empresa, tendrías que proveer una planta de tratamiento de aguas para esas aguas que incluyera ese tratamiento durante el proceso de saneación. O sea, una vez que ya se ha eliminado esos metales o lo que sea que estaba en esa agua, entonces ya no tienes que continuar, pero pues estarías obligado a hacerlo para que ya el agua que esté en los pozos que vas a suministrar a esa población, pues ya no tenga ese problema. Y y pues te tocaría pagar multas por el tipo de problema que estamos hablando, ¿no? Habría que pagar las multas y había que solucionar. Te toca como empresa, y si terminas quebrando porque no tienes ya para hacer, porque todo te lo absorbió el problema, todas tus ganancias, no es problema de la población, ni del gobierno, ni de nadie, o sea, tú debiste resolverlo. Entonces, estás obligado, así no tengas cómo resolverlo. Las leyes no te protegen contra eso. Entonces, por eso, vamos de reversa. Un sistema de gestión te va a proteger. Un sistema de gestión, así te dediques a generar cualquier cosa que hagas, pero que tienes vertidos. Entonces, lo que vas a hacer con esos vertidos es vas a limpiarlos, vas a generar subproductos. No vas a generar residuos que vayan a dar a los efluentes de agua. Y eso te va a asegurar una gestión de calidad y de medio ambiente en conjunto, ¿sí? Entonces, no te va a suceder ese problema. Ahora, que te falló la plantita de tratamiento de aguas en un momento y puede pasar, ¿no? Ahí sí, ¿no? Realidades de que te pudiera pasar y te van 100 litros de agua sin limpiar, se te terminan yendo, hubo una falla. Tienes que tener planes de contingencia. Eso deben de acordarse que se estudió en ingeniería ambiental,
que hay planes de contingencia. Entonces, si te llega a pasar, hay acciones correctivas que no tienen que ver o que no provienen de una auditoría, sino que en el caso del medio ambiente, si te pasa algo como eso, tú ya tienes que haber previsto, tienes que tener un plan de acción. Ah, no, pues es que se te liberó y tú tenías ciertos ácidos que los ibas a limpiar y los ibas a generar subproductos, pero se te fueron al agua. ¿Y qué haces? Entonces tienes un sistema, digamos que tienes unos canales antes de que llegue al río, por ejemplo. Porque cuando llega al río, pues ya es agua normal, tú ya la limpiaste, no pasa nada, puede llegar al río. Pero resulta que se te fue esos 100 litros. Ah, deberías de tener algo preparado, pudieras tener un sistema de compuertas que en cuanto te suene la alarma, se te desvió, te dejó de trabajar a este punto, tú cierras compuerta. Ah, no, pero es que la compuerta no funcionó. Allá, igual aguas arriba, antes de que tú sueltes eso al agua, allá tienes ciertos reactivos, están preparados, nunca los has usado, pero están listos para accionarse. Cuando te llegue a pasar eso, tú accionas, liberas esos otros reactivos, haces que reaccione, se estabilice, estabilizas pH y de tal forma que continúa ese fluente al agua del río, pero va a llegar, sí llegan cosas que no deberían ir al río, pero ya llegan sin generarte un problema grave. O sea, lo que sea que se virtió allá no te va a matar a la flora y fauna, ¿sí? Entonces, sí, tú vas a reportar y vas a terminar haciendo pues esa declaración ante la Secretaría de Medio Ambiente, pero tomaste acción. ¿Sí? Detuviste y tuviste acción en la contingencia. Estamos. Entonces, tú preparas con esos análisis de riesgos que te obligan a hacer estas normas 2015, versiones 2015 y 2018, que 2018 es para la de seguridad y salud en el trabajo. Ambas, 14.001 y 45.001 te piden que tengas planes de contingencia, porque te puede pasar, por bien que estés haciendo las cosas, te puede pasar algo, ¿sí? Entonces, también en eso tienes que tener capacitación de tu personal y son acciones correctivas en el momento, cuando te llega a pasar eso, pero son acciones correctivas, ni siquiera haces una planeación en el momento, no, ya lo planeaste antes. Tu personal ya tiene práctica para ver cómo se va a resolver. Entonces, cuando te pasa, en ese caso que decimos que tuviste un vertido al efluente del agua. Entonces, rápido se mueven, suenan alarmas, ya tenemos práctica, sabemos que tenemos que ir a echar allá, o tenemos un botón aquí en el sistema de control que tenemos ese problema, avisamos y en el mismo momento que avisamos, porque así es el protocolo de contingencia, avisamos y aplasto el botón, se liberan allá los reactivos, se mezcla, llega al río, bien. Ah, pero seguimiento a esto es que el departamento ahí, los del departamento de análisis químico, tienen que ir también, parte de la contingencia, toman muestras, verifican, listo, ahí está. Y tienen que mostrar esa evidencia ante la Secretaría, porque ahí está, tuvimos un derrame, se controló, aquí está, estos son los resultados del análisis, no tenemos mayor problema. Listo. ¿Se entendió? Hay una diferencia enorme teniendo un sistema de gestión a no teniendo. Sí. Que yo creo que debió haber quedado como fuerte la duda, ¿no? De la clase que se dio el semestre pasado ahorita, pero creo que se está aclarando mucho más, ¿no? Con esta situación. Bueno, sí, vamos a evaluar la necesidad y la acción correctiva. Hay 3 como pasos, digamos. Uno sería análisis crítico y análisis de las no conformidades. 2, determinar causas de la no conformidad y 3, determinar si existen no conformidades similares o que pudieran ocurrir. Entonces, dentro de esto, como ya lo proponíamos hace un momento, que hay que hacer planeación y hay que tomar en cuenta, bueno, si lo dividiríamos en estos 3 pasos, tomamos en cuenta ese análisis de las no conformidades, entendiendo que hay que ver
por ejemplo, una investigación de alrededor, entender qué es lo que realmente sucedió, ¿sí? Y saber si existe también en distintas áreas, si se repite en distintas áreas, para que se pueda tomar acción adecuada y no únicamente una sola área, y también se involucre a el personal que tiene que involucrarse. O sea, por ejemplo, si estamos con un problema, como lo decía al principio, en planeación y un problema en diseño, pero que topan con lo mismo, la acción correctiva deberían de llevarla entre los 2 departamentos, no dejarle a diseño solo y luego que los de planeación lo vuelvan a repetir, porque como ellos no corrigieron nada, les vuelve a pasar, a lo mejor ya no con los de diseño, pero les puede pasar con los de producción. Entonces, la idea es que corrijas de raíz. Por eso es el punto número 2, que es determinar las causas de la no conformidad, que es a lo que le llamamos determinar las causas, pero de raíz, causa raíz. Y como les decía, pueden usarse técnicas distintas. Como inicial, casi siempre todo el mundo dice lluvia de ideas, porque pues, se reúne el personal, ¿no? Ah, pues yo creo que pudiéramos hacer, puede provenir de esto el problema, puede venir de aquello, empiezan pues con pensando todos. Pues de ahí de las lluvias de ideas se puede establecer, yo creo que, y creo la verdad que funciona eso, tener una combinación de todas las herramientas y no una sola. Te puede servir mucho el 5 porqués y tomas acción, pero te sirve más 5 porqués si tienes un previo de una lluvia de ideas, porque de esa lluvia de ideas le puedes aplicar a cada una los 5 porqués. Luego, el diagrama Ichikawa se lo puedes aplicar lo puedes aplicar sin los 5 porqués y sin la lluvia de ideas, pero te da más completo la información si lo aplicas después de haberte preguntado esas 5 preguntas en un orden y llegar a la raíz. Luego esa raíz, que es el problema, lo pones ahí en un Ichikawa como el problema y luego le analizas más causas alrededor, que son las espinas del pescado, encuentras cómo resolverlo. Quieres llegar a la acción, ¿cómo tomas acción? Entonces, por eso una combinación de ellos te ayuda más. Pero insisto, se puede hacer en Chicago es nada más, se puede hacer los 5 porqués nada más, o puede hacer lluvia de ideas. Pero entre las mayor ganas le pongas a encontrar la causa raíz, mejor generarás un plan de acción. ¿Estamos? Entonces, sí, sale mejor, ¿no? Esto significa dar el cumplimiento a que puedes tener más de una causa, que es, por ejemplo, la situación de entender eso, que podemos tener causas, ¿sí? No solo un problema. Y les puse ejemplos nada más para recordarles qué era. Ahorita hace un momento les ejemplifiqué los 5 porqués con el problema que nos proponía Arlet, que sí era una situación, una historia real, ¿no? Y 3, determinar si existen no conformidades similares o si podrían ocurrir. O sea, es a lo que me refería de ya, bueno, ya determinas causa raíz, pero también es muy importante ver si alrededor de toda la organización hay algo similar para jalar a ellos que también tomen en cuenta la acción correctiva, porque lo que necesitamos es evitar que vuelva a ocurrir. ¿Sí? Dentro de los incisos me parece, no sé si era el inciso E, es uno de los últimos incisos del punto 10.2 de no conformidad y acción correctiva de la norma, tiene esto: si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. O sea, nos lleva a pensar lo que viene aquí, o sea, a replantear de nueva cuenta esa matriz de riesgos, los riesgos que ya teníamos contemplados y que se supone que tenemos controles para ellos, pero pudiera ser muy necesario, la verdad, muchachos, que el control que dimos dentro del análisis de causa raíz, podemos ir hacia allá a ver que el control no era el suficiente, no era el real. Nuestro control era a través de capacitación, seguimiento de un procedimiento, pero a lo mejor no era todo lo que debíamos hacer. Entonces, aquí con el análisis de causa raíz descubrimos eso
Y por eso viene esto, ya marcado en la norma. Si fuera necesario, hay que regresar a actualizar los riesgos, esas matrices de riesgos que ya nosotros tenemos, hay que replantearlas, cambiarlas, mejorarlas. Es parte de la mejora continua también, ¿eh? Llegamos a ellos porque si entendemos que todo incumplimiento es un riesgo materializado, es más fácil de entenderse. Si sucedió algo no planificado, lo que es una no conformidad, pudiera haber tres posibilidades. Una, que fallamos al identificar el riesgo de que ocurriera esta no conformidad. Pues sí, no lo identificamos, no hicimos ese análisis completo, concreto, y pues sí, ¿no? Número dos, el riesgo no ha sido evaluado de forma adecuada. Ajá, es muy probable. Y número tres, las acciones que tomamos para abordar los riesgos no fueron eficaces. Que seguramente alguna de estas tres o las tres fue lo que pasó para que nos diera esa no conformidad, ¿sí? Cuando ocurre una no conformidad es necesario entender si ya existe un riesgo para este tema y resaltar la incidencia o la necesidad de crear un riesgo. Si no existía un riesgo, hay que agregarlo a la matriz de nosotros para que de raíz no vuelva a ocurrir esa no conformidad, que no nos vuelva a pasar. Entonces, ya, ok, tomamos acción correctiva, pero aparte vamos a darle al principio de nuestro planear. Recuerden el ciclo de mi planear, hacer, verificar, actuar. Ok, al principio de nuestro planear vamos a corregir, vamos a agregar ese riesgo de tal forma que para toda la organización, ya no nomás de que si se me repetía o no en otra área, no, de una vez. ¿No? O bien para cierta área lo ponemos ahí, puede ser para toda la organización o puede ser para un área en específico. Pero de tal forma que ya de inicio se me va a los controles que yo ponga para ese riesgo y se supone, si yo hago las cosas bien, ya no me debe volver a pasar porque ya lo estoy controlando, ¿sí? Siempre debe ser considerado el contexto de su organización. Dice, recuerden esto en las acciones correctivas y el análisis de riesgo. Que no se nos olvide que hay que verificar a qué se dedica la organización. Y otro punto que viene en los últimos incisos ahí en bueno, de hecho creo que es el 10.2.2 esto, si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión, si es el punto 10.2.2, que lo decía la norma, y dice, para cerrar el requisito, nos alerta de que si se requiere algún cambio en el sistema de gestión, debemos hacerlo. Puede formar parte de la acción correctiva, pues, o sea, si de plano hay que hacer un cambio, una reestructuración, a lo mejor un proceso, hay que hacerlo. Ya sea cuando nuevos procesos, cambiando procesos o incluso eliminando procesos pudiera darse. Ese proceso está de más y siempre nos va a generar problemas, pero no necesitamos verlo como proceso. Se puede absorber en otros, quítalo. Hay que simplificar, hay que mejorar. Pase lo que pase, el gran objetivo aquí es garantizar que los problemas se aborden adecuadamente, asegurando la evolución y la mejora de la empresa. ¿Sí? Que era bueno, eso nos llevaba, de hecho ahí estaba, ¿no? El 10.2.2, que nos dice que el 10.2.2 realmente hablaba de que conserves la información documentada, o sea, guárdate la evidencia, debe existir eso siempre, y la realidad de tener la información documentada aquí en este caso es, no lo vuelvas a hacer, verifícalo siempre, ¿no? Esto nos recuerda, hay que tener evidencia, ahí lo puse en color naranja, información documentada. ¿Por qué nos pide esto ISO? Porque esto es un estándar mundial de mejores prácticas para sistemas de gestión exitosos. Retener información es garantizar que haya mantenido este aprendizaje y pueda usarlo cuando sea necesario. Se trata más del conocimiento organizacional que de la burocracia. ¿Dónde verás si esa no conformidad es recurrente o no? Solamente puedes saberlo cuando accedes a los registros, o sea, la evidencia, la información documentada de las no conformidades. Por ejemplo, hay partes de, si tienes un software o una página mínimo donde puedas tener toda esa información documentada, es rápido saber y encontrar esa información por cualquier persona, cualquier operador del sistema de gestión. Entonces también, pues por eso también se menciona aquí, ¿no? Existen softwares, hay compañías que generan softwares para el manejo de la documentación y muchas compañías internamente con su personal de TICs, de las tecnologías de la información,
generan su propio sistemita para este manejo de información. Y sí es mucho más fácil a que si lo manejas un poquito separado, suelto o solo impreso. Pero tiene que existir de la manera en que tú lo declares. A lo mejor tú lo declaras que todo es impreso. Listo, todo es impreso. Y ahí lo encontramos en unas carpetas. Ya está. Con eso nos aseguramos de que tenemos esa información documentada, que es evidencia para cuando le demos seguimiento y que tengamos las bases para darle continuidad a todo esto que fueron no conformidades que nos llevó a dar acciones correctivas, ¿sí? Las acciones correctivas son tan diferentes una de otra, depende de cuál fue la no conformidad, cuál es el problema en sí. O sea, como les digo, puedes tener un problema a lo mejor que inquiere con el área de mantenimiento, que no necesariamente es que no te trabajen las maquinarias, sino a lo mejor tiene que ver con que los de mantenimiento en el proceso de atender un mantenimiento preventivo, que en general se deberían de estar haciendo esos, en realidad se están tomando, en lugar de tomarse 1 hora para ese mantenimiento preventivo, se están tomando 3. Entonces, de entrada ya estás generando un problema, necesitas una acción correctiva para cambiar eso. Tú tenías una planeación para 1 hora, pero te genera 3, hay una desviación, ese es un hallazgo. Y te está afectando la calidad del producto porque estás deteniendo las máquinas, ¿sí? Por lo tanto, sí es algo grave. Pero es muy diferente cómo vas a atender la acción correctiva para corregir los tiempos de mantenimientos preventivos en ciertas áreas, a cómo vas a corregir algo que tiene que ver con capacitación, a algo que tiene que ver con la relación con tus proveedores. ¿Me explico? Entonces, la naturaleza de la acción correctiva tendrá referencia a las causas raíz del problema, entonces a cómo se le dará solución a esas causas raíz. ¿Alguna pregunta? ¿Más o menos ideas claras? Sí. No, no tengo dudas, maestra. Me está quedando muy claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este es el tema, les decía, es un tema realmente corto, pero muy, muy interesante, porque es parte, sí es parte de la mejora y por eso lo ponen las normas ISO en el capítulo de la mejora. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes siguen trabajando con el documento que están produciendo y les vamos a dejar nada más una especie de 2, 3 preguntas, un ligero cuestionario para que enfoquen un poquito las ideas de lo que se vio ahorita en este momento y nada más. Y le den continuidad a la tarea otra que es un poquito más larga, más profunda, más específico, de más cuidado en ese manual que están trabajando. Listo. Muy bien. Entonces, me da gusto verlos. ¿Quién llegó tarde y no se presentó y no le tenemos en la lista? Maestra, yo no escuché si me puso asistencia, ¿no? Porque tenía breve internet. Sí le pusimos. Apareció mucho después de cuando Ok, la nombramos, pero gracias. sí, pero sí le pusimos. Pero alguien más que llegó y no le habíamos considerado. Saraí no está. Jessica, Yo Jessica. aquí Saraí. estoy. Ah, ok, Jessica, ok. Jessica, por eso claro. Y Cecilia. Aquí estoy, maestra. Nomás que Ah, entré a la 1:09 porque no no se me agarraba. manifestó. No, Ok, no, es que sí estaba platicando, pero ya no quise interrumpir. muy bien, listo. Entonces, ahí estamos pendientes. Cuídense mucho. Bye Gracias. bye. Bye. Nos Adiós. vemos. Gracias. Bye. Cuídense.